Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Casi 600 millones de personas hablan español, el 7.5% de la población mundial. Es la cuarta lengua del mundo más hablada después del inglés, el chino mandarín y el hindi. De esos 600 millones de personas, 500 la hablamos como lengua materna. El 6.2% de la población mundial discutimos, soñamos y amamos en español. El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas décadas. Según el Instituto Cervantes, en 2060, Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes, solo por detrás de México. Aproximadamente el 27.5% de la población estadounidense, casi 1 de cada 3, será de origen hispano. La palabra que titula el episodio de hoy, como tantas otras de nuestro idioma, tiene su origen en el latín. Parece, no obstante, que llegó a nuestro idioma a través del provenzal o del catalán. Es decir, la palabra español llegó al español a través de un catalán o de un provenzal. Al oír que más de 23 millones de alumnos estudiaron español como lengua extranjera el año pasado, que la comunidad hispanohablante tiene un poder de compra del 9% del PIB mundial, o que el español es la segunda lengua en la que más documentos de carácter científico se publican, ¿qué piensas? Seguramente que el español va bien, que tiene muy buena salud. Sin embargo, no todo el mundo es tan optimista. ¿Cuál es la salud del español? ¿Por qué se usa relativamente poco en la diplomacia y en la ciencia? ¿Qué políticas deberían promoverse para su desarrollo? Para responder a estas y otras preguntas, hoy nos acompaña David Fernández. David Fernández Vítores es doctor en lengua española y literatura, además de politólogo. Lidera o ha liderado proyectos de gran difusión, como el Valor Económico del Español, financiado por Fundación Telefónica, o el informe El Español, una lengua viva, publicado todos los años por el Instituto Cervantes, y que es referente indiscutible para medir la presencia del español en el mundo. Es autor de diversos libros, entre los que destacamos el más reciente, Panhispania, visita guiada por un país que nunca existió. David, bienvenido. Muchas gracias por tomarte tu tiempo entre conferencias y demás menesteres que te han traído aquí a México. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme y acogerme en este programa. Pues nuestra primera pregunta siempre es la más sencilla y la más complicada. En este caso, ¿qué es el español? Es una pregunta que me dan ganas de salir corriendo, porque es tan amplia, pero bueno, el español es muchísimas cosas, cada uno tiene una visión de lo que puede ser y significar para él. Para un nativo es una cosa completamente diferente a lo que es para un hablante que la tiene como segunda lengua, pero para mí sin duda, que soy hablante nativo y estudioso del español, es un tesoro compartido por muchos países en el mundo y un instrumento de comunicación internacional que podría ser más amplio de lo que es actualmente, pero que todavía tiene presencia global considerable y por tanto es un orgullo para mí pertenecer a esta comunidad de hablantes. De hecho, en tu libro lo mencionas en varias ocasiones y es un topos de la lingüística que imperio y gramática van de la mano, ¿no? Y eso también tiene que ver con la pregunta que te hacía, ¿cómo definir una lengua? Eres español, yo también, y por ejemplo en España es habitual oír que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes y no he oído a nadie decir que el mexicano y el castellano sean lenguas diferentes. Pues es otra de las preguntas que me invitan a salir corriendo, porque si no salgo es por respeto a los invitados que son tan prestigiosos en esta institución, ¿no? Es muy difícil definir lo que separa una lengua de un dialecto. De hecho, los sociolingüistas llevan batallando con eso porque realmente no sabemos cuántas lenguas hay en el planeta, a pesar de que la medición es relativamente sencilla, por un criterio de definición de lo que es una lengua y un dialecto. Y por eso establecemos que hay entre 6.000 o 10.000 lenguas en el planeta en función de lo que consideremos que es una lengua y un dialecto. Y es que en realidad desde el punto de vista de la lingüística es muy difícil definir lo que es
una lengua y el criterio que se aplica para definirlo realmente es político, es extralingüístico totalmente, a no ser que la distancia de inteligibilidad entre las dos comunidades sea total. Pero cuando hay una cercanía como entre el portugués y el español, o entre algunas zonas algunas variedades del francés y otras del español, la cercanía es muy próxima, a veces es muy difícil valorar si se trata de dos lenguas independientes o dos variedades de una misma lengua. Ya. Es como el italiano, ¿no? Que uno está tentado pues a inventárselo, ¿no? Aunque no lo haya estudiado. Claro, justamente por la cercanía. ¿Habrá alguien que se sepa el nombre de las 6.500 o 10.000 lenguas existentes? Hay frikis para todo. Y te puedo asegurar que seguro que sí. Lo único es que es muy difícil memorizarlas todas, más que nada porque van desapareciendo. Ya. Y entonces hay muchas que ya se dan por vivas, pero realmente están en fase de extinción si es que no se han extinguido ya, y otras realmente no se tiene constancia de ellas porque por muchos frikis que haya no tienen los posibles para documentarlas realmente y darles la carta de naturaleza de que realmente son lenguas existentes, ¿no? Pues se necesitan muchos frikis, ciertamente. Muchísimos frikis, no solo hablantes. Bueno, la pregunta que podría servir para resumirnos tu último libro o que podría servirte a ti para resumir tu último libro es si el español tiene buena salud. ¿Cómo responderías a ella? Y un poco, para poner un poco de contexto, empiezas tu libro diciendo: en nuestro planeta más de 7.500 millones de personas no hablan en español. O, por ejemplo, dices esto de que en Web of Science solo un 1.3% de los papers, de los artículos, se publican en español, ¿no? O sea, das datos así que nos hacen pensar que lo que vas a defender es que nuestra salud no es tan buena como a veces creemos. Pues realmente, a ver, hay cosas del español que van por delante, son datos contundentes que son muy positivos. Tiene una demografía muy potente, eso es indiscutible, es la segunda lengua del planeta, somos muchos, pero para medir su proyección internacional o su relevancia internacional, la demografía no es el único factor, porque de hecho hay lenguas que son demográficamente más potentes, como por ejemplo el chino, que no tienen tanta relevancia internacional. Entonces tienes que contar con la presencia en organismos internacionales, con la pujanza económica de los países donde se hablan esas lenguas y también sobre todo digo, con la influencia política en los foros internacionales de esas lenguas, ¿no? Entonces, ¿goza de buena salud? Sí, pero hay que estar con las alertas bien encendidas porque quizás la rentabilidad demográfica que hemos explotado en los últimos años como crecimiento de nuestra comunidad no va a ser tan brillante en el futuro. Voy a dar un dato que es tan contundente que la verdad es muy, muy ilustrativo, ¿no? En los últimos 75 años la comunidad hispanohablante creció un 300%. Aquí tenemos a Carlos, que es matemático, pero a mí me parece una cifra descomunal en un periodo de tiempo tan corto. Pero, sin embargo, para los próximos 75 años las predicciones más optimistas hablan de un crecimiento del 10%. Entonces, bien, estamos muy bien, pero el futuro no se presenta especialmente halagüeño. Yo empiezo mi libro con ese guiño un poco provocativo de en el mundo 7.500 millones de personas no hablan el español. Porque normalmente los informes que sacamos, por ejemplo, yo soy el responsable del informe que es el que tiene mayor difusión en el ámbito hispanohablante del Instituto Cervantes, que mide la salud y la situación del idioma español en todo el mundo. Habla siempre ¿De dónde hemos tomado los datos? Exactamente, los datos que habéis hecho, y os lo agradezco porque son datos que considero importantes, que hay que difundirlos, pero se centra en el aspecto optimista y son un poco ombliguistas, en el sentido de que nos estamos contemplando, estamos encantados de habernos conocido en el ámbito hispanohablante. Y en realidad hay una extensísima tierra baldía ahí fuera a la que nadie le importa el español. Pero nosotros la amamos porque es nuestra lengua y es normal. Pero hay que ser un poco pragmáticos y tomar conciencia de la propia realidad, porque el futuro no es el pasado. Como decía Paul Valéry, lo malo de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Ese tipo de frases ilustran perfectamente lo que está ocurriendo con la lengua castellana en la actualidad. Mencionamos ciencia, apareció la palabra medir, ese momento de que Carlos nos ilustre. Primero te voy a hacer una pregunta. La cuestión de que ahora vaya a crecer, creo que dijiste un 10%, ¿no será porque la tasa de nacimiento en los países de habla hispana va a bajar mucho? Y entonces es evidente que la lengua no va a poder seguir creciendo, porque hay países que son más pequeños en número de habitantes y que su lengua es mucho más influyente.
Bueno, la pregunta es totalmente pertinente y además es que es el caballo de batalla y la madre del cordero, como decimos en España del español. Si hemos crecido tanto en el pasado es porque, por ejemplo, áreas, tanto España como, o sea, el español peninsular como el que se habla en el continente americano, eran países que se consideran las locomotoras del crecimiento demográfico mundial. Eso ya no está ocurriendo. De hecho, hay una ralentización Exacto. del crecimiento demográfico en los países de habla hispana, que en España ya lleva 2 décadas, tenemos casi crecimiento negativo y el poco crecimiento que registramos es gracias a la inmigración que viene, que muchas veces no es hispanohablante, directamente vienen del contexto europeo y magrebí, por ejemplo. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Entonces, el área hispanohablante ha cedido el testigo del crecimiento demográfico a otras áreas del planeta más pujantes demográficamente actualmente, como son Asia Central y Oriental. En Indonesia, por ejemplo, las proyecciones que se manejan son brutales y ahí eso implica que, por ejemplo, el Bahasa Indonesia, el Bahasa Malasia, que es el malayo que se habla allí, los dos dialectos van a pegar un crecimiento exponencial prácticamente, pero es que también en otras áreas del continente africano, en el África subsahariana, por ejemplo, el español tiene que prepararse para las bombas demográficas que ya se avecinan en el horizonte, porque es que hay países, doy un ejemplo en el África, ¿no? En África, Guinea Ecuatorial tiene como lengua oficial el español, aunque no es la lengua materna de la mayoría de la población, aunque Chiquitito, ¿eh? es 1.000.000, como los censos no son muy fiables allá Sí, porque sí. se hacen de aquella manera, ¿no? Pero está entre 1.000.000, 1.500.000, 1.800.000 tirando por lo alto. El crecimiento en ese país va a ser casi como el de Nigeria, que tiene actualmente 200 en términos relativos. Pero claro, es que en Nigeria, de aquí a final de siglo, las proyecciones hablan de que van a tener 550 millones de habitantes, es decir, de hablantes de inglés. O sea Por el que- contrario, en Guinea Ecuatorial el crecimiento relativo va a ser exactamente igual, pero no va a superar los 4 millones o 5 millones, ¿no? Entonces es una descompensación entre... la política en pro del español más eficiente sería simplemente ponernos a tener hijos. O estoy siendo muy Yo simplista. no estoy en contra porque me encanta mucho hacerlos. Ah, Si hay que hacerlo, se hace. Pero todo vamos. por la patria. Todo Claro, por la lengua, ¿no? exactamente. Pero sí, es una política, en realidad. Lo que saco a colación en mi libro es que no podemos confiar en la demografía. Ajá. Y la única opción que hay es, para aumentar la proyección internacional del español, del castellano, Diplomacia y comercio. es diplomacia, ¿no? comercio y Economía. aumentar el porcentaje de aquellos que la tienen como segunda lengua. Una tarea nada fácil por estas cuestiones demográficas que son evidentísimas, ¿no? Ya se lleva hablando de ellas mucho tiempo, que van a menguar el valor internacional del español, su peso relativo, ya está ocurriendo desde hace 3 décadas. El peso del ámbito hispanohablante está decreciendo en términos relativos desde 2009, lo tenemos contabilizado, y va a seguir así de aquí al futuro porque hay otras lenguas. Lo más peligroso para ellas no es que crezcan otras lenguas, que haya más hablantes de indonesio, de malayo. No es peligroso para el español porque como lengua internacional está más asentada en organismos internacionales, tiene mayor presencia, pero el hecho de que crezca el inglés y el francés como segundas lenguas, como va a ocurrir por las bombas demográficas del África subsahariana, donde hay muchos países francoparlantes y angloparlantes, pues va a hacer que estas lenguas cobren más protagonismo como segunda lengua todavía mayor del que tienen actualmente, ¿no? Y esto es lo verdaderamente peligroso para la presencia internacional del español. Yo siento que no se defiende el español, que no lo defendemos, que no actuamos como debemos de hacerlo y que eso es lo que nos lleva a que poco a poco se vaya menguando, ¿sí? Yo estudié y tuve una preparación muy orientada a Francia y ahí veo cómo defienden el francés. Pero también me parece a mí que es un problema de riqueza. Y al ser los hispanohablantes menos ricos que los otros, tienen menos influencia. Eso no me cabe la menor duda, ¿sí? Como casi todo en este mundo es cuestión de pesos y centavos. Pero regresando a las matemáticas, ahí las cosas son distintas. Y ahí las cosas son distintas y voy a empezar por hablar de cosas que hizo Galileo, ¿sí? La idea de que las matemáticas son un lenguaje proviene precisamente de Galileo, ¿sí? Quien fue el primero en pensar que el universo estaba escrito en caracteres matemáticos. Lo cual, pues claro que le da una gran potencia, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que es el español, ¿sí? Las matemáticas comparten un lenguaje artificial, ¿no? Es decir,
se usa raíz cuadrada, se usa una crucecita, que no fue fácil llegar a eso, ¿eh? Llegar a ese lenguaje no fue fácil, es unos símbolos que se inventaron a lo largo del tiempo y que muchos de ellos aparecen hasta el siglo XVII. Entonces, con eso nos damos cuenta de la dificultad que hubo muchas veces en un lenguaje que no ha cambiado, porque desde que empezaron las matemáticas el lenguaje no ha cambiado. Lo único que hemos hecho es cambiar un poquito los símbolos y esas cosas para que funcione un poco más, de manera más ágil, ¿no? Un poco mejor, ¿sí? Entonces, ese lenguaje es el que nos ayuda a acompañar los cálculos y las demostraciones con explicaciones, y ahí lo siento mucho, ninguno se puede hacer a un lado del español los que somos hispanohablantes, ¿sí? Es decir, tenemos como que hay un enjambre entre el español y entre el lenguaje matemático, que sin uno no podemos hacer el otro, ¿sí? A pesar de que, bueno, son dos líneas paralelas, uno se enseña cierta lógica, en la otra, pero están tan pegados que para explicar nosotros las cosas matemáticas sí nos hace falta un lenguaje, ¿sí? Es indispensable. Y para acabar hoy, voy nada más a decir otras cositas que me llaman mucho la atención, ¿sí? Y que se nota de la influencia de otros países y que evidentemente existen en el lenguaje de las matemáticas, que en un sitio es de cierta manera y en otro sitio es de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, en España se usa la coma para hablar de 1, ok. De hecho, yo dudé cómo leerlo al inicio. ¿Lo digo cómo lo digo? Pero en México sí es el punto. Sí, hoy me mexicanicé. ¿Cuál es la realidad? ¿De dónde viene o por qué? Porque los españoles reciben la influencia francesa y se dejaron, y nosotros recibimos la influencia americana y nos dejamos. Los argentinos... ¿Qué hace? Los 2 puntos. No coma. me digas. Los argentinos usan 1, ellos tienen un poquito de las dos cosas, ¿sí? Ordenador es una palabra que en México se usa muy poquito, sí. Aquí se usa computadora. Claro. En francés se usa ordinateur, en inglés se usa computer. Pero lo que más me llama la atención es la división. ¿Cómo hacemos las divisiones? Es maravilloso. Que es muy diferente. Yo aquí a los niños les digo, hay que pensar qué es una división y no importa cómo la coloques. Pero en México la división se toma una pequeña rayita tienes que hacerlo. Vertical. Sí. Lo puedo explicar. Soy suficientemente fluido en español para explicarlo. Pero no te van a entender. Me canso porque en México saben cómo se divide. Entonces se hace una pequeña rayita horizontal y en el extremo superior se pone otra, vertical, y en el extremo superior se pone una rayita horizontal. Sí. Lo que vas a dividir se pone dentro de esa casita. Ajá. Arriba pones por qué vas a dividir, cuál va a ser el resultado de tu división, y a la izquierda pones por qué vas a dividir. A ver, Marina y yo lo estamos ejemplificando. 250 entre 5. Okay. Hace años no hago estas divisiones, voy a quedar muy mal. No, hombre, la división no importa, es el mecanismo, ¿sí? Y la forma de escribirlo. Y en Francia... Así quedaría en España. En España, en México. Y en Francia y en España, ¿no? Lo que hacen es poner una recta o un segmento horizontal, cruzan en algún sitio un pequeño segmento horizontal que toque a la vertical en un punto nada más. En la parte superior ponen lo que va a ser el resultado. En la parte de la izquierda ponen el número que quieren dividir y abajo ponen el número que es el resultado, ¿sí? Entonces, en México acabo de explicarlo. Sí, por la ahí vamos a tener. Es decir, y esos dos son influencias tanto de Estados Unidos como de Francia, que son los dos que nos mueven. No en vano el francés y el inglés son las lenguas de trabajo de Naciones Unidas. Y el francés es cierto que yo ahí comparto totalmente lo que has dicho, que son absolutamente chauvinistas con la promoción de la lengua. Bueno, lo acabamos de ver en las Olimpiadas.
Pero sí, todavía rentabiliza mucho el papel como lengua franca de la diplomacia que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Ha quedado asentado, digamos, a título un poco póstumo, pero sigue siendo lengua de trabajo, mientras que el español no es. Pero hay un dato curiosísimo. En la Unión Europea, la defensa que hacen los franceses en las reuniones, esto fue con Dominique de Villepin, un primer ministro de hace 10 años, aunque yo soy malísimo para las fechas, a lo mejor son 15, no me lo tengan en cuenta, que hizo hasta una especie de vademecum de lo que tenían que hacer, cómo tenían que comportarse los propios políticos franceses cuando iban a las reuniones de la Comisión Europea a debatir sobre asuntos que afectaban a todos los estados de la Unión Europea, cómo tenían que protestar cuando no estuviese representado lingüísticamente su país, su idioma, con respecto a otros idiomas, si alguna reunión se realizaba solamente en inglés porque era más cómodo, porque la realidad hay que decir que la mayoría de los delegados de los distintos estados miembros que asisten a esas reuniones son perfectamente fluidos en inglés, o sea que muchas veces no necesitan la representación lingüística, aunque siempre exista, y hizo un vademecum para la defensa de ese tipo de políticas. A mí esto no me gusta porque creo que la palabra defender implica, no me gusta adoptar un tono belicoso en cuanto a las lenguas, que por otra parte hay muchísima literatura escrita como la lucha de las lenguas, hay muchos títulos muy, muy llamativos, porque creo que siguen su evolución natural y dentro de esta evolución natural están las pulsiones políticas de cada estado y las defensas diplomáticas que se quiere hacer de ellos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, cuando decía Javier que habla un poco de Nebrija, ¿no? Y de la primera frase que suelta en la primera gramática en lengua castellana, de que la lengua es compañera del imperio, pues desgraciadamente es así, ¿no? La lengua, todavía podemos decir que no hay mejor embajador para una lengua, para su promoción internacional, que una economía saneada o un poder militar, desgraciadamente, que está normalmente asociado a una economía muy avanzada, fuerte, ¿no? Y es que todavía es así. Es muy difícil desligarlo de eso, ¿no? Defensas administrativas, como lo que hacía Dominique de Villepin en un ámbito institucional, me parecen que son estrategias fallidas, porque al final estás desplazando la agenda de lo realmente importante, porque en una reunión a lo mejor vas a discutir sobre cómo se tiene que adoptar un código de circulación para la Unión Europea y que se unifique ese código de circulación, y de repente desplazas ese debate que es importantísimo y lo conviertes en un debate lingüístico. Y las lenguas son importantes porque somos todos hablantes, pero no son lo más importante dentro de la política, desgraciadamente. Y a veces hay que agilizar los procesos burocráticos y administrativos, por ejemplo, adoptando una lengua franca en la Unión Europea o limitando y reduciendo el número de lenguas que se hablan en un régimen internacional, lo que se llama el régimen lingüístico de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, en aras de una dinamización de los procesos políticos que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, encasquillarnos ahí en defender posiciones lingüísticas cuando no es lo más esencial, sino que debería ser un instrumento de comunicación en ciertos foros, no me parece la mejor estrategia a seguir. Y lo de la defensa, pues es muy bonito, es una frase que utilizan todos los políticos en España e incluso fuera de España, porque parece que está en peligro y que alguien tiene que lanzar ahí los cañones al vuelo, pero en realidad es muy difícil defender una lengua sin la complicidad de los propios hablantes. Y los propios hablantes, cuando se habla de defender una lengua, es que ya están del otro lado, normalmente. Es decir, tenemos que defender la pureza del español en México. Eso es porque ya la mitad han adoptado la mayoría de los anglicismos que se podían adoptar y eso ya es imposible revertirlo, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias me parecen más lo que llamamos en España postureo o de cara a la galería, al qué dirán, a la prensa, que políticas realmente que puedan llevarse a cabo, ¿no? Soy estético. Justamente sobre esto que están comentando, la idea de defender, bueno, surge una pregunta fundamental que además se puede relacionar con algunos datos que tú das en tu libro. ¿Que una lengua gane terreno implica que otras lo pierdan? Y esto te lo pregunto porque, por ejemplo, en tu libro das muchos datos, pero uno que a mí me dejó impactado es que el 80% de la población mundial hablamos 90 lenguas y el 30%, perdón, y el 20% restante de la población mundial habla las 6.500, 7.000 o 10.000 lenguas restantes. Eso es impactante, ¿no? Entonces, que una lengua gane terreno implica que otras la pierdan, o de otro modo, ¿cómo contribuir a la sostenibilidad lingüística? Yo niego la mayor. A ver, ¿que otras lenguas ganen terreno implica que pierdan otras terreno? Efectivamente, por supuesto. Pero yo niego la mayor en el sentido de, ¿realmente podemos hablar de diversidad lingüística o de la importancia de la diversidad lingüística en los mismos términos que podemos hablar de la importancia de la diversidad ambiental? No, no es exactamente igual de importante.
la lengua es un instrumento de comunicación creado o nacido por la comunicación humana con una instrumentalidad clara, que es ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Entonces, el hecho de que desaparezca no es tan traumático como que desaparezcan las abejas en ciertas partes del planeta que implican un efecto mariposa sobre muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático que acaban perjudicando o favoreciendo a todo el planeta, ¿no? Entonces son estas metáforas que muchas veces me parecen un poco dañinas, como cuando se compara el cerebro humano con una computadora. Pues está muy bien para explicar ciertas cosas, pero funcionan de manera completamente diferente todavía. No sé cuánto tardarán que funcione exactamente igual, ¿no? Entonces hay que hacer afirmaciones de estas con las debidas precauciones, porque a lo mejor no estamos haciendo... Bueno, pero aún así la pregunta puede reformularse, ¿no? ¿Cómo contribuir, cómo defender una lengua hegemónica, el inglés, el español, el francés, y no perjudicar a lenguas minoritarias? Creando políticas... Y te lo pregunto en un país donde se hablan 68 lenguas según si consideramos según variantes, lenguas, ¿no? En México... Y que durante mucho tiempo no las querían considerar. Sí, exacto, Ojo. ¿no? Entonces... Sí, se hablan 68 lenguas en México, según los datos oficiales hay unos 6 millones y medio, me parece que son de población que habla esas lenguas. La mitad de ellos los podríamos considerar como nativos de esas lenguas, lo cual es mucho decir, porque no hay un censo tan estrictamente hecho, y también los censos tienen sus errores en el sentido de que dicen, ¿cuál es tu lengua materna? Muchas veces ni el hablante es capaz de reconocer la lengua materna que tiene, y esto pasa mucho en Estados Unidos, en el censo estadounidense. De hecho, lo explican con un guiño de ¿cuál es la lengua que hablas en casa? Dices, pues yo con mi abuela hablo en castellano. Y ya les dan como nativos de castellano. No, porque cuando sales de casa tú no sabes mantener una conversación suficientemente prolongada o nutrida de términos un poco, o en un contexto más formal, como una entrevista de trabajo, resulta que no eres solvente en español, ¿no? Entonces este tipo de cosas hay que tomarlas también con las debidas precauciones. Respecto a las lenguas indígenas, yo soy totalmente forofo de las lenguas indígenas, no solo aquí, sino de otros países, porque hay 6.000 lenguas o más que muchas de ellas están en peligro de extinción, probablemente, pero también hay que reconocer que no todas portan a sus espaldas una riqueza cultural que normalmente, hay que decirlo, se transmite a través de la expresión escrita, no de la oralidad, como son muchas de estas lenguas. Entonces no se puede comparar, ya sé que para un hablante de tolteca o de náhuatl, pues a lo mejor es muy hiriente, toda la ciencia, la literatura, la política, los escritos que están publicados en español, que en lenguas indígenas, que están caracterizadas muchas de ellas por la oralidad, ¿no? Bueno, Entonces, yo en eso me voy a poner un poco como a veces se pone Carlos y te voy a llevar la contraria. Para eso estamos. Porque, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que son las dos epopeyas fundacionales de Occidente, pues se transmitieron durante siglos oralmente, ¿no? Antes de volcarse en el papel, ¿no? Entonces podría ser que algo parecido estemos perdiendo exactamente, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Es a través de los bardos famosos del siglo VIII a.C. Cadaré, que justamente murió este sí, verano, sí, es verdad. Tiene un libro muy bonito que se llama Expediente H sobre ello. Exactamente, sí. Cadaré. Mira, estuvimos hace poco en Albania y la verdad es que es impresionante, ¿no? Ese escritor. Pero la tradición oral, que era prácticamente la única tradición que había antes de que existiese un poco, se estuviese totalmente difundida la escritura para el común de los mortales o de acceso totalmente, en el siglo VIII, básicamente estaba unida, no es que esa literatura, ¿cómo decirlo?, era tan oral que realmente contaba más cómo se representaban esos poemas, ¿no? Los de Homero, que eran los bardos oficiales, que tenían una forma de representar esos poemas, que era prácticamente más importante el cómo que el qué. Es decir, la performance que lo que quedaba escrito. De todas maneras, si estamos hablando ahora de ellos, y no estamos hablando a lo mejor de tradiciones mayas, que a lo mejor tenían la misma vigencia en aquella época, es precisamente porque nos ha quedado testimonio escrito que se ha replicado a lo largo de las diferentes civilizaciones, y también tradiciones coloniales, como los británicos, los holandeses, que han recuperado esos textos y después los han enriquecido con sus aportaciones y sus interpretaciones, ¿no? Entonces, el Homero que estamos leyendo hoy no tiene nada que ver con el sentido que tenía Homero en esa época y con el sentido que tenía incluso en la época romana, de los primeros años de nuestra era, ¿no? Pero vamos, es importantísimo los registros escritos, porque son
la primera señal evidente de civilización institucionalizada. Hasta que no hay unos códigos escritos, realmente es muy difícil codificar normas de obligado cumplimiento, ¿no? La constitución del Estado moderno está basado en la existencia de la escritura prácticamente. Entonces, un poquito con las lenguas pasa lo mismo, ¿no? La interpretación de los códigos escritos, de cómo dejar las cosas por escrito, ¿no? Esto ya desde la época romana está, pero ya con Napoleón alcanzó su apogeo totalmente en el mundo, ¿no? Pero me gusta que cites a Grecia porque da la casualidad de que yo soy traductor de griego desde hace, 30 años, ¿no? Entonces es una cosa que me apasiona, ¿no? Y sí es una cosa que me intriga de toda la vida porque ha sobrevivido precisamente la cultura helénica y no han sobrevivido otras que probablemente serían tan potentes, porque si nos fijamos, la mitología griega tiene muchos símiles con otras mitologías. Yo ahora que estoy conociendo algunas cosas más profundamente de México, digo, pero si es que esto tiene su símil exactamente en la cultura. Sin embargo, ha sobrevivido una y ha sido la que se ha estudiado y lo que se ha replicado y otras han sido ignoradas y pasadas, ¿no? Eso es lo que hacían los sacerdotes cuando llegaron aquí, ¿no? Por ejemplo, Sahagún, su crónica pues empieza comparando a Huitzilopochtli es otro Ares, Quetzalcóatl es otro Heracles, etcétera, etcétera. Marina, en todos los episodios... Pero primero, un pequeño comentario, perfecto. sí. Yo también creo que es muy importante para este cuidado de lenguas menos hegemónicas, por lo menos en el contexto mexicano, la discriminación es parte de lo que mata a estas lenguas, porque a los jóvenes luego ya no se les enseña para como protegerlos de ese tipo de discriminación. Yo tuve algún compañero en la primaria y secundaria que venía de una comunidad indígena y su abuela, que era quien lo cuidaba, se negó a enseñarle su lengua porque no quería que se pudiera identificar tanto y que pudiera irse a la ciudad y no lo pudieran discriminar tan directamente porque venía de una comunidad indígena. Si no hablas el idioma ya no se te considera como tan perteneciente y cosas así. Y pues el mismo que ellos necesitan aprender a hablar el español cada vez que tienen que lidiar con el Estado. El Estado hasta hace muy poco tiempo es que empieza a ver ya que puedas hacer asuntos burocráticos en sus lenguas y está en pañales todo eso. Entonces se les obliga a poder hablar esta otra lengua y nosotros no hacemos como reconocimiento de las suyas. Y si escuchas a alguien en la calle hablando náhuatl, ya instantáneamente vas a pensar que no ha tenido educación, que no tiene un trabajo digno, cosas así, y es toda esta discriminación que termina afectando también a la reproducción de las lenguas. Tiene que ver bastante con el contexto social y económico en el que se desenvuelven esos hablantes. Entonces está más ligado a la pobreza que a otra cosa. Esto ocurre en el ejemplo que has dado, que es perfectísimamente válido y tú lo conoces bastante mejor que yo, pero ocurre también con la comunidad hispana de los Estados Unidos, ahora menos, pero antiguamente, hace 30 años, muchos padres no enseñaban español a sus primeras generaciones de hijos porque querían que se integrasen perfectamente y era como vergonzoso para que no fuesen discriminados. Ahora son las terceras generaciones de hispanos que no hablan tan bien español las que están intentando que sus hijos aprendan español porque ya lo ven como orgulloso, ¿no? Pero esto es algo que ha ocurrido y tiene que ver con la pobreza. Hay una anécdota que, según estabas hablando, me estaba acordando de un boxeador estadounidense, Joe Louis, que era negro, y le entrevistó un periodista y le dijo sobre su condición, porque era de extracción humilde, y le preguntaba qué tal es su condición y tal, es muy duro ser negro en un país de blancos, y le decía al periodista algo así como, es muy duro ser negro, y le preguntaba, ¿has sido negro alguna vez? Y le responde el propio que hace la pregunta, el Joe Louis, le dije, yo fui negro una vez cuando era pobre. Es muy ilustrativo, pero es un poco lo mismo, ¿no? Primero quieres desvincularte, te asientas socialmente, subes en el estrato socioeconómico y de repente reivindicas tus raíces, cuando ya las has perdido, ¿no? Es un poco triste, pero ese es el camino realmente lingüístico, en este caso, que siguen muchas personas. Decía Richard Kapuscinski, el famoso periodista, que todos fuimos pobres en alguna ocasión. Si no fue en esta generación, lo fuimos en las precedentes. Todos andamos descalzos alguna vez por las estepas o por los desiertos. Exactamente. Marina, ¿qué nos traes hoy de ahí fuera? Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Conoces el origen de alguna palabra en español que te parezca interesante? Me gustan las palabras que son como de inglés, que no las tradujeron bien, como el nombre del perro Firulais.
que viene de free of lice, que es como libre de pulgas. O pipi is nice, que es people is nice también. Bistec. Yo lo conocía como pretty nice. Según yo es people is nice. Interesante. Pero tiene sentido de los dos, Los ¿no? dos. Bistec, que es que alguien no pudo decir beef steak. Ajá. O cosas así. Gracias. Pues no se me ocurre una palabra, pero sí sé el origen del apodo Pepe. Ya ven que los Pepes, o sea, a los José se les dicen Pepes, pero eso viene por José, el padre de Jesús, literalmente. Entonces, Pepe es como un acrónimo de las iniciales P.P. Y eso significa pater putativus, que como en latín significa como padre supuesto. Entonces básicamente el apodo Pepe hace referencia a ser el padre de Jesús, de Dios pues. Y es un bonito fun fact que me dio mi ex. Gran aportación del ex. Sé que la palabra ojalá viene de cuando estaban los árabes en España y significa si Dios quiere. Varias palabras por ahí como almohada y así. Y eso no es palabra, pero expresión. El aguas viene de que antes cuando hacías pipí la lanzabas por la ventana y para que la gente supiera que tenías que quitarte decían aguas. Entonces por eso lo decimos mucho todavía. Apapacho, que viene del maya abrazar con el alma. David, misma pregunta. ¿Te conoces el origen de alguna palabra en español interesante? Ay, Dios mío, pues me pillas desprevenido. La verdad es que no se me ocurren, supongo que sí, conoceré bastantes, pero ahora mismo no sé decirte ninguna. Te damos tiempo para pensar. Va, Carlos, Perfecto. empieza. Yo tengo dos, así que si quieres te comparto una. Por supuesto. Sí. Empieza. Los españoles, bueno, en España hablan de caucho, no hablan de hule, hablan en general de caucho. Las dos palabras provienen de las culturas mexicanas. El caucho proviene de que los mayas, a los árboles donde ellos sacaban la savia para hacer sus pelotas para el juego de pelota, les llamaban árboles que lloran. Y esas pelotas, y eran los árboles de hule a los que les sacaban la savia para hacer esas pelotas. De ahí pasó a España como caucho. La otra es en el centro de México, los olmecas tienen una palabra que llamaban uli. Y esa palabra se nos quedó a nosotros, y nosotros en vez de caucho decimos hule. Qué interesante. Qué bonito. ¿Alguna que se te ocurra? A mí, Pues es que no me sé ni... bueno, a mí chocolate, a ¿no? mí Que se- viene- ah, que viene aguacate. también de náhuatl, ¿no? Chocolate, tomate, todas las cosas que había Enate, aquí. aguacate. Aguacate, sí. Y una de ellas es muy interesante, que igual David la conoce, que es tianguis. Ah, Tianguis, porque Tianguis. alguna vez me puse a Totalmente de babosear acuerdo. por internet, que se dice, y ahí vi que en tagalo hay dos formas de decir mercado. Una era mercato o mercado o algo así, y la otra era tianguis. ¿y O cómo sea llegó que- a México? ¿Por la nave No, chino o qué? No, al revés, llegó de México, allá. llegó Allá, del al náhuatl, tianguis. llegó a... Qué bonito eso. al tianguis filipino. Qué Y a mí, increíble. con una con la que siempre me gusta comenzar mis clases de retórica, de escritura, es distinguiendo entre, no me voy a poner muy técnico, pero bueno, entre el significado representativo de la lengua y el significado performativo de la lengua. A ver, sintéticamente, como en TikTok, ¿sí? ¿Qué significa que el lenguaje sea representativo? Significa que mis palabras son un espejo de la realidad. ¿Qué significa que sea performativo? Significa que mis palabras están modificando la realidad. Y para ejemplificarlo, recurro a la etimología de la palabra encantar, que viene de que el canto se te mete en. Qué dentro. bonito. Entonces siempre me gusta decir, bueno, encantado de conocerlos. Encantado de ¡Qué conocerte hoy. bonito! Vas, te Yo toca. también tengo una bonita, no la corroboré, pero si no mal entiendo, veterinario y veterano están emparentados porque durante el Imperio Romano algo muy importante eran los caballos, y entonces les tenían suficiente respeto, y cuando el caballo ya no servía ni para la guerra ni para las otras 1000 labores que hacen los caballos, Ah. los mandaban como a su retiro, porque eran los caballos veteranos a que pasaran ahí el resto de sus días, y quien cuida a esos caballos era el veterinario, el que cuida a los veteranos, y de ahí tenemos esa, y se me hizo muy bonita. Ay, qué bonito. bonita. No sabía eso. Te lo pusimos difícil, David, perdón. Y además sacamos el Scrabble has pillado. mientras para ayudarte. Entonces, a ver, Me salen... ¿te sale alguna del griego?
Algunas del griego, hay muchas. La mayoría de los neologismos vienen del griego, por ejemplo. Bueno, es que no se me ocurre, por ejemplo, el nombre de Alicia, ¿no? Ah, sí, muy bonito. Alicia quiere decir verdad. Irene quiere decir paz, ¿no? Qué bonito. Hay la mayoría de los nombres y no sé, si me decís alguna ¿David? palabra, a lo mejor. ¿David? ¿Sabes David lo que es del significa hebreo tu y quiere nombre? decir el bien amado, pero pasó bien por el amado. árabe Qué suerte. y también sí. Además, me siento así. Del árabe también hay muchas palabras, ¿no? Almohada. Muchísimas. Bueno, Claro, sí, bueno, de hecho Hasta David pasó por el árabe que se dice Daud, Exacto. casi con la misma fonética, Ajá. y muchas y tantas palabras, ¿no? Del hebreo, pero del griego prácticamente todos los neologismos, todos los nombres de plantas, de medicinas. Hay, por ejemplo, una palabra, no sé si se utiliza en México, en España no se utiliza casi, que es el clepsidra. Clepsidra es como un reloj de arena. Ah, sí, Y sí, sí. también viene del griego, que después pasó al latín, y hay algunas que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Y ahora estaban hablando de palabras náhuatl, también hay caribeñas como canoa, ¿no? Claro, típicas, todas estas que han dicho, chocolates, que hay muchas y maravillosas, ¿no? Del árabe, todas las que empiezan por al, en español prácticamente son palabras árabes, ¿no? Alfanje, ¿Qué es ese prefijo? como ¿El? al-Daud, sería David, ¿no? Que es igual que en el griego clásico se emplea el artículo antes del nombre, prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Y palabras como ojalá, de wishmelá, han pasado directamente, es que hay infinidad de ellas, ¿no? Eso es maravilloso, vamos, yo me pierdo, pero lo que más me gustan más que las palabras, porque al final rascas y... No siempre, pero logras encontrar el significado, son los dichos, ¿no? O dichos que han cambiado de significado. Por ejemplo, hay una expresión en español que no sé si utilizan aquí, es a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. ¿Y para ustedes qué significa? Que para mí significa, ahora que me lo vas a pensar, que como que hay que tener fe, pero tienes que defenderte para lograr lo que quieras, ¿no? Exactamente. Si hiciese esta pregunta a los españoles de ahora de menos de 50 años, Ajá. yo creo que mi franja horaria es como la tuya prácticamente, soy de mayor de, No, de yo soy 50, mayor. ¿no? Normalmente piensan que es que no estás actuando con honestidad, sino que por debajo estás conspirando a sus espaldas. Y entonces cambian como de significado. Hay muchos dichos que es apasionante y dichos que se crean por políticos muchas veces que no significan absolutamente nada. Por ejemplo, en España se puso hace como 10 años o 15 de moda la expresión poner pie en pared. La empleaban todos los políticos. No quiere decir nada, no estaba registrada, se la inventaron y nadie sabía lo que querían decir. Y ahora significa algo. Desapareció. Por buenas Pero, razones. lo que me maravillaba es que todo el mundo se comunicaba y parecía que entendía esa frase cuando nadie sabía lo que estaba diciendo realmente, y eran políticos que tomaban decisiones por nosotros. Y lo mismo pasa aquí en México con el sospechosismo. Tú me dirás qué significa eso, ¿sí? Bueno. Pero, oye, ya vamos ganando, ya vamos Ah, ganando. ¿ya empezaron? No, Ah, no, sí, pues sí. eres Pues, del bueno. equipo, ¿no? Bueno, mira, Bueno. vamos a cambiarla. Pues No, esto no la no ponen cambies. nada, vamos a poner algo muy bonito. Bueno, mientras Y pregunto. sin lugar a dudas vamos a ganar. Cuando pone un obeso ya no hay nadie que te pueda ganar. Mientras pregunto, Heidegger decía que la lengua no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la lengua. ¿Qué tanto la lengua que hablamos moldea nuestro modo de pensar? ¿Qué tanto hablar una lengua determinada dibuja un cosmos particular y no otro? Bueno, esta es una pregunta que puedes responderla, pero si quieres, para darte un poquito de tiempo para jugar el Scrabble o para pensarla, le damos la palabra a Margarita que nos responda también ella. Ay, primero pensé que la palabra español no era especialmente generadora de cuestiones en psicología, pero me hace pensar varias cosas. Una, quisiera empezar con una anécdota. Viví varios años en Estados Unidos y comenté que yo hablaba mejor inglés de adolescente que de adulta, que tenía más acento español de adulta que de jovencita. Y un día me quejaba de eso y mi maestra me dijo, es que el acento está donde está tu corazón. Y me Qué bonito. Sí. Bueno, y David, yo me dedico a un área de la psicología que se llama psicología positiva, que estudia la felicidad, la plenitud, y leí que de un estudio en el que
contabilizaron el número de términos con valencia emocional positiva y negativa en diferentes idiomas, y resulta que el español es uno de los países, si no el que más términos de emoción positiva contiene. Me pareció muy bonito. Por eso somos muy felices. Pues yo no tenía ese dato, pero Te lo voy a me buscar siento bien. mejor desde que has dado el dato. Me siento bien, contento, sí, correcto, positivo. Estoy nutriéndome de positividad. Sí, sí, genial. Y lo último que quería mencionar que tiene que ver con esto es cómo inevitablemente los idiomas y los vocablos y conceptos que tienen, pues le dan forma a nuestra manera de ver el mundo. Por ejemplo, el término felicidad. En inglés se habla de happy, ¿no? Y en inglés solo está el verbo to be happy. En cambio, en español tenemos la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Y hay debates, por ejemplo, en el inglés, de que hablar de happiness es algo muy superficial, porque se refiere a la alegría del momento, y los que hablamos español entendemos que ser feliz no es algo superficial, ¿no? Pero, en fin, y así pues hay muchísimos ejemplos de palabras que... También hay estudios que se me hacen muy divertidos en los que buscan palabras en distintos idiomas que describen emociones que en otros idiomas no existen, ¿no? Como, no sé, el famoso término en alemán que no sé pronunciar, a lo mejor tú sí, del gusto que te da que le vaya mal a alguien. Sí. Pero existe otra palabra que se llama, ¿quién se sabe esa palabra? Búsquenla, por favor, es muy conocida. Sí, es muy ¿verdad? conocida. Pero hay otras que se refieren a menos conocidas de la alegría que te da el bien de otro o la buena fortuna de otro. ¿No? Y bueno, O la misma palabra... perdón. La misma palabra felicidad en griego, que es eudaimonía, Claro. ¿no? Pues claro, una traducción literal sería buen espíritu. Ujú. Demonio, daimon, eutanasia. Que en psicología una se forma usa diferente como porque, virtud, como tener claro, un porque el carácter. buen espíritu no es algo que uno alcance, sino Ujú. uno que uno Ujú. procura, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo vamos? Yo puse rebasas. ¿Puedo tomar más? Sí, ¿O no? claro. Yo puse la nota. Pues... No, bueno, pues. Uy, hay que Carlos, saberle, te hay que viste saberle. muy justo en esa, ¿eh? No, pero me quedan 2 fichas. Ok. A mí me queda una, ¿eh? Oh, bueno, a Me ver. quedan todas, no he puesto ninguna. Venga. Bueno, pues hay que ir acabando, ¿no? Pero yo que tenía 2 preguntas, le pueden hacer todas las que quieran. Aquí, Yo hago la verdad, una. se lee muy rápido tu libro y está plagado de datos muy interesantes, como el que mencionaba antes. Hablas de la ley de hierro de las 3 generaciones, de todas esas cosas, pero no sé si hay una alusión de Panhispania a francofonía, que antes mencionaba Carlos, si hay un juego de palabras por ahí. La pregunta sintética es, bueno, ¿qué políticas, además de los hijos, deberíamos promover para que el español ocupara un mejor lugar o continuara creciendo? Además, en tu libro dices afirmaciones fuertes, por ejemplo, que México no vive en un estado democrático o algo así. Dices Bueno, que... eso, pero no son datos míos, son datos del Economist, ¿no? Sí, pero bueno, la idea que dices es, bueno, hay que fomentar la democracia en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Hay que promover el español en la diplomacia, pero ¿cómo se hace todo eso, no? ¿Cómo se hace? Pues poniendo muchísima voluntad, y para poner voluntad normalmente tienes que tener empresas que apoyen económicamente esa voluntad. Con dinero. Entonces, básicamente es dinero. Para Mira, de promocionar lo el que español... Perdona yo creo- que te interrumpa Sí. de lo que estabas diciendo. Aquí decimos, con dinero baila el perro. Ah, Sí, mira. bueno, mira qué Con expresión dinero más baila el bonita. español. Exactamente. Sí, pero en realidad lo otro es engañarse. Y yo lo he titulado Panhispania en modo irónico, digamos, Ajá. porque lo que echo de menos, y creo que sería absolutamente beneficioso, es que existiese, más que la gente se llenase la boca al hablar de una unión del ámbito hispanohablante, que realmente existiera una coordinación mínima, que no existe actualmente, en las políticas de promoción del español que se hacen, por ejemplo, Entre desde los España, diversos países. entre los diversos países. Eso por un lado. Si hubiese una mínima coordinación, el español Coordinación. tendría mayor presencia internacional, desde luego. Y otra es intentar hacer todo lo posible porque los países que no acaban de despegar económicamente o políticamente, porque no consolidan instituciones solventes democráticamente, Ujú. pues ayuden que las consoliden, porque eso redundará en un mayor desarrollo económico y una mayor presencia internacional del español, porque van de la mano, ¿no? Entonces lo otro es engañarse y es hablar por hablar.
Y de México me da pena que, siendo el primer país hispanohablante, no haya consolidado todavía instituciones realmente de promoción del español, como sí lo ha hecho España, pero es que es prácticamente el único país dentro del área hispánica que tiene un Instituto Cervantes que tiene continuidad desde hace 4 décadas, ¿no? 3 décadas. Pero el Instituto de México, tímidamente, en Colombia existe la institución Caro Cuervo, el Instituto Caro Cuervo, pero es que no son comparables, ¿no? Entonces, si hubiese una iniciativa en cada uno de los países hispanohablantes en la medida de sus posibilidades y que esas instituciones se pusieran de acuerdo, pues yo creo que probablemente redundaría positivamente en la difusión del español. Un instituto Cervantes panhispánico. Claro, algo así, pero realmente panhispánico. En donde no hubiera una sola bandera en la puerta, sino... Exactamente, claro. Es que ahora es un instrumento de promoción cultural de España en el extranjero, ¿no? Pero eso no es... Eso es promocionar a España, no es promocionar al español, ¿no? Entonces yo ahí soy un poco crítico, por eso lo he titulado panhispánico. Qué bonito. ¿Alguna pregunta que quieran para ir cerrando? Yo sí, por chisme, a ustedes que han publicado cosas, porque viendo esto de que, bueno, o sea, la última de una ahí de las está, últimas. Que el español sí es una lengua presente dentro de las ciencias, pero que solo el 1.3 de los artículos en Web of Science están en español, que es ínfimo. Tampoco mucha gente lee papers, ¿eh? Bueno, perdón. Sí, pero los mismos journals y estos como lugares reconocidos de publicaciones y todo eso, ¿les ponen peros a la hora de tratar de publicar cosas en español? Yo te puedo contestar, si no te importa. Sí, es decir, yo mi vida, la parte de la investigación se ha centrado en la publicación de papers. Y mis evaluaciones, las evaluaciones mías en el Sistema Nacional de Investigadores, cuando estuve en el Instituto de Matemáticas, actualmente aquí en el ITAM, se centran en los artículos que publico. Si yo publico artículos, es decir, hay revistas que tienen su lengua y no hay otra. No tienes chance de publicar en esto o en esto, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, a mí, un mal artículo me lo valen o me cuenta mucho más como trabajo en el ITAM que este podcast, en donde le dedico mucho tiempo preparando y viniendo y hablando y no sé qué. Y hay otros aquí que también lo sienten igual que yo, ¿sí? Que este es un trabajo que no nos reconocen, ¿sí? Pero lo que reconocen son, número uno, los papers. Pero espera, ahora que Luis, Bruno, Camila están haciendo que se disparen nuestras vistas en TikTok, esto va a cambiar. No nos los van a considerar. No seas iluso, Javier, por favor. Por favor, te lo dijeron en tu cara. No quiero irme a los detalles. Esto se corta, okay. ¿eh? No, que se quede. A mí me da lo mismo. ¿Sí? Cuando tú publicas, además, y mandas publicar, las revistas que cuentan en este mundo son las revistas, vamos, hasta las francesas están por debajo de las revistas angloparlantes, ¿sí? Y esas revistas angloparlantes no todas son buenas, porque los hindús tienen revistas que lo hacen en inglés. Entonces tienen un sistema, pues la verdad que medio maquiavélico, en donde te van poniendo las cosas. Esta revista lo llaman factor de impacto, o lo llaman para las personas el H-índice, o lo llaman de distintas maneras. Entonces te dicen, si tú publicas en esta revista, se supone que tu artículo es del nivel de esa revista y es bueno. Y están totalmente equivocados, ¿sí? No hay como una revisión por pares, que lo lean gentes que entienden y que digan si es bueno o no es bueno. No puedes juzgar un artículo porque lo publicas en una revista que va a tener muchas citas. A mí me ha pasado mandar a una revista un artículo y me lo regresan y me dicen, oye, ¿no estaría bien que citaras estos 2 papers? ¿De quién son esos 2 papers? Del revisor. Sí, para aumentar su número de citas. Entonces, el sistema en el que estamos, de verdad que no ayuda al español. Enlazado con lo que está diciendo Carlos, a mí se me ocurría, estaba pensando, tenemos una pregunta estándar para iniciar todos los programas, igual podría ir pensando una pregunta que se repitiera para finalizarla, ¿no? Se me ocurrió, un poco pensando también en Margarita, pues, ¿cuál es el sentido de tu trabajo? La misión que te guía. Esta es una pregunta muy amplia y es una forma de dejar un poquito testimonio de aquello que te mueve más allá del contenido que cualquier lector interesado en el español. Preguntas fáciles para ti, ¿eh? Ahora David. Ya, antes dije que iba a salir corriendo, ya estoy. Ahora ya sí. Respondes esta y ya los podemos ¿Cuál es todos. el sentido de mi trabajo? O sea, ¿qué Pues es lo mira, que te motiva, no? Lo que me o lo que motiva te motivó, es... lo que te hace que vayas a Filipinas, como me contabas antes de fuera del micro, a
a grabar a los que hablan el chabacano, que es una lengua? Sí. ¿Qué es lo que te motiva a hacer todo eso? Pues una curiosidad prácticamente innata que adquirí desde pequeño de aprender cosas, porque ahora Carlos nos cuenta cosas matemáticas, que es un universo que a mí me fascina, pero con el que no estoy yo familiarizado, tanto como con las letras. A mí me fascina, pero no lo hablo. Pero yo lo hablo en la intimidad, como decía un político. Bueno, pero Carlos sí lo habla en la intimidad, sus cosas matemáticas. En fin, no vamos a seguir por ahí. Okay. Pero pues me motiva a aprender cosas, sobre todo verificar que lo que aprendo tiene algún sentido, intentar comunicarlo y a la hora de comunicarlo ser sincero, ¿no? Porque muchas veces cuando escribimos trabajos dentro del ámbito académico nos da la sensación de que nadie nos va a leer nunca, que estamos escribiendo para figurar en los índices de impacto, como decía Carlos. Y, por ejemplo, este último libro lo he escrito en clave totalmente divulgativa, prácticamente sin citas. Al final lo he hecho todos así a propósito, porque me apetecía comunicar un poco más con el lector de a pie, si es que le interesa la situación de la lengua española, y desvincular un poco del ámbito académico. Y cada vez más intento y valoro más también a la gente que se dedica, más que a producir conocimiento, que digamos que es que te incluyan en estas revistas cuya valoración es realmente cuestionable, porque el hecho de que un artículo tenga muchas citas no quiere decir que sea bueno. Pueden citarlo porque es muy mal artículo y está muy mal escrito, y eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, que eso no habla nadie de ello, pero es un criterio un poco tonto dentro de los que hay, ¿no? Pero a mí me gusta que lo que haga tenga cierta transferencia al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, cada vez, también porque llevo ya una trayectoria académica consolidada de muchos años y me he relajado un poco, intento que esa transferencia del conocimiento sea real. Me apetece más que me comprenda las cosas críticas que elaboro alguien un poco que no tenga que ver con ese mundillo, que ya que escribir para mis compañeros, simplemente que ya se saben de memoria lo que voy a decir, ¿no? Estamos en sintonía, pues, ¿no? Aquí nosotros que nos dedicamos, al menos en este espacio, a la divulgación. Pues David, muchísimas gracias por haber contribuido a que se oiga el español y sus entresijos entre nuestro público. Muchísimas gracias a vosotros por acogerme y por este trato tan afable y encantador. He aprendido mucho. Igualmente. Gracias. Heidegger, en su carta sobre el humanismo, escribió: el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esta morada. Qué conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial, David Fernández Vítores, y nuestros amigos de siempre, contribuyan a recordarnos que las lenguas son seres vivos, cuya existencia depende, además del lado, de que las nutramos con atención y mimo. Por ejemplo, dialogando y pensando, temporada tras temporada, programa tras programa, palabra tras palabra, sobre las intimidades de nuestro idioma. Mas el ser humano no es animal de una sola morada. Contribuir a la sostenibilidad lingüística y a conservar el acervo espiritual de la humanidad pasa por aprender a habitar, especialmente en las más pequeñas, misteriosas y casi infinitas moradas lingüísticas, 7.000, 8.000, 9.000, que rodean a nuestro querido idioma, el español. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.